esperanza viva. Amén. Hermanos, el Salmo 24, 7, 8 dice: eleven puertas sus dinteles, levántense en puertas antiguas, porque va a entrar el Rey de Gloria. Amén. Nuestro Señor Jesús, bendito Señor. Cantemos a Él en esta mañana con todas nuestras fuerzas. Él ha sido bueno, nos ha protegido, nos ha cuidado y estamos aquí. Amén. Estamos sanos, libres de COVID y contentos y gozosos en Él. Amén. Aleluya. Pónganse de pie, hermano. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Oh sí, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Hermano, y qué bueno es saber, si quieres sentarse, hermano, como quiera, si quieres estar de pie, qué bueno es saber que el Señor es nuestro refugio. En el día de la angustia, la palabra dice que en Nahum 1:7 que el Señor es nuestro refugio y protector de los que en Él confían. Amén. Y en esta mañana Él está aquí cubriéndonos con su brazo de amor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dulce refugio de tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Diga conmigo, hermano: dulce refugio en la tormenta
también para mí y para ti, hermano, y porque Él es nuestra salvación, no tememos y Él nos fortalece. Amén. El Señor es nuestro protector, nuestro salvador, nuestra roca fuerte, inconmovible. Gloria a su nombre. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca canción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador, Señor. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Amén. En este momento queremos tener un tiempo de oración, de intercesión. Queremos interceder. Hay hermanos que están enfermos, otros que van a tener cirugías, algunos con problemas seguramente económicos por este tema de la pandemia. Pero también quisiera recordar a nuestros hermanos en Luisiana. Hay por lo menos 3 templos nuestros que están seriamente dañados y varias familias de la costa, familias de nuestros hermanos de iglesias bautistas que quedaron sin nada, con la casa en el suelo. Hay un movimiento de la Convención Bautista ayudando, pero podemos nosotros también orar, clamar por ellos, y si está en nuestra posibilidad, en nuestro corazón, también enviar ofrendas para ayudar a estos hermanos que quedaron sin nada, con lo puesto luego del paso de Laura, este huracán por allí. Se temía que iba a ser fuerte en Texas, pero lo fue más en Luisiana. Así que oremos por estos hermanos, estas iglesias que quedaron 3 de ellas con sus templos bastante dañados y las familias que varias de ellas quedaron sin nada. Así que voy a dejar unos segundos para que allí en casa todos inclinen sus rostros, sus cabezas en oración y estemos orando un tiempito hasta que yo pueda también orar. Señor, en esta mañana nos inclinamos delante tuyo, clamando porque tengas misericordia una vez más de aquellos que están sufriendo. Especialmente nos unimos en oración por hermanos nuestros en Luisiana luego del paso de este huracán. Señor, que no pierdan ellos su esperanza, Señor, sino que llegue la ayuda oportuna a estos hermanos, a estas personas que han perdido todo. Oh Señor, bendice, cuida a estos hermanos. Y también no solamente intercedemos por ellos, sino por hermanos que están por enfrentar cirugías como nuestra hermana Nelly este viernes, de su columna, y tantos otros que están, Señor, con necesidades especiales. Nos alegramos por ver a nuestra hermana Fanny y que tu mano está sobre ella. Gracias, Señor.
pero seguimos intercediendo por otros hermanos, otras personas que necesitan tu toque y tu bendición. Nos ponemos de acuerdo para orar por ellos y lo hacemos no porque nosotros lo merezcamos, sino por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 12 inclusive. Primera Pedro 1, 1 al 12. ¿Qué dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos, otra versión dice, y ser rociados por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminable e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Es palabra del Señor. Primera Pedro 1 al 12. Muy bien, tenemos algunos anuncios que dar, muy breves. Esta semana ya comienza la escuela de misión. Hay que estudiar la palabra. Tenemos 10 alumnos inscriptos, motivo de gozo, ¿verdad? 10 hermanos que van a estar en esta escuela de misión. Damos gracias a Dios. Pero también todos los domingos a las 5 de la tarde nos encontramos por Zoom para estudiar la Biblia, así que les animo a ustedes a hacerlo, a sumarse cada día al estudio de la palabra de Dios por Zoom. A la tarde, a las 5 de la tarde, todos tienen seguramente la invitación por WhatsApp, y así que pueden hacerlo. Y tenemos también un anuncio para las mujeres, ¿verdad? Así que lo vamos a tener, y recuerden que cerca de casa, a través de Zoom, también tenemos grupos oicos. Adelante.
Buenos días, hermanos, una alegría poder estar con ustedes en esta mañana y como venimos anunciando ya desde la semana pasada, el sábado 12 de septiembre a las 10 de la mañana tendremos nuestro desayuno de mujeres, todo el mundo con su taza de café y su desayuno sobre la mesa. Estaremos conectándonos por Zoom y tendremos una linda hora, un lindo tiempo donde pasaremos un momento de inspiración alrededor de la palabra, compartiendo, riéndonos, jugando, cantando, habrá alabanza y algunas otras sorpresas. Por favor, nadie se lo pierda, agenden desde ya, lo estamos haciendo con tiempo el anuncio, para que luego no digan, ay, no pude, no tengo este compromiso. No, agéndenlo ya, sábado 12 de septiembre, 10 de la mañana, prepare su mesa, traiga su cafetera, su taza de café humeante y allí estaremos compartiendo un tiempo especial todas las mujeres de la iglesia. Dios les bendiga. Queremos meditar en la palabra de Dios. Estamos en 1 Pedro, capítulo 1. Pero vamos a analizar solamente el versículo 1 y versículo 2. Vamos a basar el mensaje sobre estos dos versículos nada más, versículo 1 y versículo 2. Y vamos a hablar de las gracias de Dios. El título es Sola Gratia. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando nosotros acerca de las solas de la Reforma. Eran 5. Sola Gratia, sola Escritura, soli Deo Gloria, sola Fide. Bueno, todas remiten al hecho de que solo se salvo por gracia de Dios, por medio de la fe, que conocemos al Señor a través de la Escritura, etc. Hoy hablamos de la gracia de Dios. Y Pedro, el apóstol Pedro, está escribiendo a creyentes. ¿Qué tipo de creyentes? Miren ustedes el versículo 1. Está escribiendo, todos tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? Abiertas. O el teléfono, lo que sea. Pero con la Biblia. Tenemos creyentes que están primero bajo mucha prueba. Hermano, hermana, usted no es el único que está sufriendo. Ya hermanos nuestros hace 20 siglos atrás también estaban sufriendo. Y estos creyentes estaban sufriendo, y miren, hay algunos versículos que seguramente nos van a dar esta pista. Vayan al versículo 6 del primer capítulo. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. En el capítulo 3, versículo 16, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes. Es decir, que estaban siendo calumniados estos creyentes. Capítulo 4, versículo 12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Una prueba de fuego estaban ellos sufriendo. Capítulo 4, versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Hermanos que estaban sufriendo, sufrir por causa de la justicia, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 5, versículo 9, dice Pedro que el león anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y dicen, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Es decir, que hermanos de todo el mundo están sufriendo igual que nosotros. Nosotros no somos los únicos que estamos soportando pruebas. Estamos soportando pruebas, estamos en esta pandemia, en esta situación difícil, pero hay hermanos en todos lados. Piensen en los hermanos de Luisiana que han perdido todo. También ellos están sufriendo, están entonces en pruebas. Ahora, esta carta al apóstol Pedro está dirigida a ¿quiénes? ¿Judíos o gentiles? ¿Qué dirían ustedes? Cuando decimos gentiles no estamos diciendo amables, sino no judíos. Bueno, pareciera que la pista es que está escrita a no judíos, a gente que está
expatriada, no judío. Miren capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Bueno, se supone que los judíos conocen, no son ignorantes de la ley. ¿Quiénes ignoraban la ley de Dios? Aquellos que no eran judíos. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. ¿Quiénes adoraban dioses abominables? Los paganos, ¿verdad? Y a ellos les parece extraño, bueno, lo que sigue. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Otra vez, aquí se nos da la pista de que la carta de Pedro es a no judíos. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. ¿A quién está hablando? A gente que no era del pueblo de Dios. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Así que estamos viendo a quién Pedro escribe esta carta. Gente que está sufriendo, que no son judíos. Otra pista que nos muestra que aparentemente no eran judíos los que recibieron esta carta, cosa rara en Pedro, ministrando a los judíos, siendo él tan judío. Otra cosa es que él usa su nombre griego, que es Pedro. Su nombre judío era Cefas. Y también una característica de esta carta es que enfatiza la segunda venida de Jesús. Enfatiza mucho la segunda venida de Jesús. Solo un versículo les menciono de varios que aparecen, capítulo 1, versículo 13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo, cuando venga Jesucristo. ¿Por qué eran perseguidos estos cristianos? ¿Por qué estaban sufriendo? Eran perseguidos. ¿Por qué? Es interesante, porque eran sospechosos de estar siempre creando problemas los cristianos, porque estaban relacionados con los judíos. Y déjeme decirle que el antisemitismo no es nuevo. Ya en aquella época también había una oposición a los judíos y se pensaba que el cristianismo era parte del judaísmo. Pero algo que asqueaba a la gente no cristiana era esto. Ellos escuchaban que los cristianos tenían un rito, entre comillas, que hacían a solas, entre ellos solos, y donde decían que comían el cuerpo de Cristo. Piensen ustedes en alguien que escucha algo así. Y que bebían la sangre de Cristo. Así que eso causaba estupor en la gente que escuchaba que comían carne de un ser humano, según ellos, y tomaban la sangre de alguien y encima se daban el beso de amor, el ósculo santo. Para ellos eso era una orgía, era una degeneración. Así que miren el pensamiento que había en los no cristianos acerca de los cristianos. Los acusaban también de interferir en las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno se convertía, yo no asistía a las parrandas y a las fiestas y a las desviaciones de las familias. Y otra cosa era que los cristianos predicaban la segunda venida de Cristo cuando todo iba a ser consumido y aún gobiernos habrían de caer. Así que imagínense el concepto que había de los cristianos. En el tiempo que Pedro escribe, Roma está en cenizas. ¿Ustedes se acuerdan que un César
había incendiado Roma. ¿Se acuerdan quién era? Nerón. ¿Y a quién acusó de incendiar Roma? A los cristianos. Y no le costó mucho acusarlos, porque ya el concepto de la gente, de los cristianos, ¿cuál era? De muchos. Se la pasan de orgía en orgía, comen a un ser humano, le toman la sangre. Es gente rara esta. Así que Roma echa cenizas. Y la gente, los cristianos, sufriendo persecución. Y muchos cristianos en ese tiempo, como hoy, se estarían preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda Dios? ¿Por qué Dios oro y Él me deja mantenerme en sufrimiento? Así que en aquel tiempo como hoy, muchos estaban orando así. Así que Pedro escribe a esta gente que está sufriendo para animarlos y decirles, hey, ustedes son pueblo de Dios y Jesucristo ya está viniendo. Estos hermanos nuestros de aquel tiempo estaban salvajemente perseguidos y tuvieron que huir de sus casas. ¿Por qué Pedro escribe extranjeros dispersos? Creyentes que por su fe tuvieron que dejar sus hogares, dejar sus propiedades, sus viviendas, sus negocios, sus trabajos, su dinero, sus iglesias, sus amigos, sus compañeros creyentes, y tuvieron que irse a estos lugares donde supuestamente podían tener más libertad y podían vivir. ¿En qué lugares? Bueno, en Ponto, Galacia, Capadocia, esos lugares. Pero tuvieron que salir corriendo, tuvieron que dejar todo. Y entonces estos hermanos, que seguramente estarían, piensen ustedes en extranjeros, nosotros somos extranjeros. Dejamos nuestro país, tuvimos que aprender otro idioma, otras costumbres, otras maneras de ser. Esto es lo mismo que estaban sufriendo estos hermanos. Temor de llegar a un lugar nuevo. ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿De qué voy a trabajar? No sé si mañana voy a tener para comer. Estoy preocupado. ¿Dónde voy a tener mi familia? Estoy inquieto, con insomnio, con ansiedad, con estrés, con incertidumbre, con inseguridad, con un corazón que palpita más rápido de lo normal, porque estoy perseguido, estoy en otro lugar, estoy teniendo que aprender a vivir en un nuevo lugar. Y a Pedro le escribe a esa gente, ¿se identifica usted con esta situación? ¿Cómo puede estar una persona segura siendo perseguida? Pedro lo que dice, hermanos, hay una única manera. Tienen que saber de que Jesucristo los ha salvado, los ha comprado y ahora son suyos y Él protege lo que es suyo. Mi hermano, mi hermana que está aquí y que me está viendo, vienen tiempos difíciles. Ya se está mostrando que algunos ni dicen que somos una nación bajo Dios. Se está diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, ya no hay que leerla porque ataca a ciertos grupos, según esta gente. Hasta un líder religioso muy importante dice que hay que volver a escribir la Biblia porque ya está pasada de moda. Mientras nosotros creemos que la Biblia es la regla de fe y de práctica y no nos movemos de allí. Sola escritura, ¿te acuerdas? Solo la Biblia. Así que piensen en los momentos que estamos llegando a vivir. ¿Vendrá también el comunismo a esta nación? ¿Qué piensas? ¿Vendrán tiempos donde ser cristiano es peligroso? ¿Es difícil? Pues bien, aquí está. Pedro dice que nuestra seguridad es esta: saber de que somos salvos
y pertenecemos a Dios. Nota el versículo 1. Pedro está escribiendo a los elegidos. El Señor de entre todos los seres humanos eligió a algunos para salvarnos. Y esos elegidos son extranjeros. Tendríamos que decir son peregrinos, viajantes, exiliados en este mundo. ¿Por qué? Porque los creyentes, nosotros somos ciudadanos del cielo. No pertenecemos aquí. Así que los gobernantes y la gente de esta tierra puede que nos persigan como creyentes, pero tenemos que tener la certeza y seguridad que nosotros estamos en esta tierra en forma temporal. No pertenecemos aquí. Así que no importa dónde vivamos. Estos creyentes podían vivir o en Jerusalén o en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, donde sea. Sea que vivamos donde vivamos, el lugar donde estamos no es nuestro hogar permanente. Este no es nuestro hogar permanente. ¿Lo entiendes? Varios de nosotros salimos de nuestros países. Estamos en otro lugar, en otras costumbres, con otras leyes, con otras maneras de ver la vida, como estos creyentes a los cuales Pedro escribe. Y estos creyentes eran perseguidos. Podemos nosotros también ser perseguidos, no lo sabemos. Podemos ser pobres, podemos ser ricos, podemos tener o no tener. No importa en el lugar en que estemos, nuestra ciudadanía no es esta. Este lugar donde estamos viviendo es pasajero. Por eso tenemos que poner nuestra mente y nuestros ojos centrados en el cielo. Recuerda lo que Pablo dice en Colosenses: ya que han resucitado con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, mira, estos creyentes a los cuales Pedro escribe, se identifican con nosotros, o nosotros nos identificamos con esos creyentes, porque también igual que nosotros, tuvieron que aprender nuevo idioma, nuevas costumbres, extrañarían su familia de donde la dejaron, estarían pensando, ¿volveré alguna vez a mi patria, a mi lugar, allí de donde vengo? Pero encima estaban siendo perseguidos por el gobierno de turno. Y estos creyentes habían sido elegidos por Dios, escogidos por Dios. Y si han sido escogidos por Dios, y tú y yo hemos sido escogidos por Dios, Dios ama tanto a los creyentes, lo suficiente para escogerlos y elegirlos para que sean su pueblo santo y amado. Entonces, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, Dios va a cuidar de lo que es suyo. No importa cuán hambriento, cuán lleno de problemas, cuán angustiado esté, Dios va a cuidar de aquellos a quienes Él ha elegido. Pero mira lo que dice el versículo 2. Él nos ha escogido según la previsión, la presciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios ve el futuro. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe lo que va a pasar conmigo en cada cosa en particular. Él sabe lo que va a ocurrir. Dios sabe exactamente lo que haré. Cada acto mío. Ahora, esto no determina, sino lo que determina mi libertad, pero sí determina, Él sabe lo que va a pasar conmigo, mi futuro. Y además, su presciencia o su previsión significa que Él puede determinar, predeterminar. Así como el mismo apóstol Pedro predicó en Pentecostés cuando decía, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron, mataron por manos de inicuos, crucificándolo. Dios ya sabía desde la eternidad que su Hijo iba a ser crucificado, que iba a morir siendo muerto por inicuos, por pecadores. Las dos cosas. Así que esto es maravilloso. Dios sabe lo que va a pasar. Así que no solo puede prever todo lo que va a pasar, sino que puede controlar todo lo que va a pasar. Y esto a mí me da seguridad. Me da la seguridad de que Dios, que me ama, me compró, que me eligió como a ti, hermano y hermana, Él sabe lo que va a pasar y puede entonces cuidarme, manejar las cosas y protegerme. Eso es lo que Pedro le está escribiendo a los creyentes. Somos sus elegidos, somos sus amados, su pueblo santo. Los elegidos de Dios somos escogidos de acuerdo a lo que Dios ya previó de antemano. Y entonces no podemos temer porque Él ya sabe lo que va a pasar y Él cuida de nosotros. Jesucristo lo dice. Si Él cuida de las aves, también va a cuidar absolutamente de mí. Venga persecución, venga sufrimiento, esta nación se convierta en comunista, lo que pase. Dios va a cuidar de los suyos. Dios va a cuidar. No podemos movernos de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra fe se agiganta al saber de que el Señor nos protege y que basamos nuestra fe en lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice, y no algún político, algún gobernante o aún algún filósofo de la época. Ahora, ¿para qué nos eligió? Mira, nos eligió mediante la obra santificadora del Espíritu. Es decir, que nos eligió para ser santos. ¿Sabe lo que es santo, no es cierto? Nos eligió para apartarnos de la inmundicia, de la inmoralidad, de la falta de esperanza. Nos escogió, nos apartó para sí. Y lo hizo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice allí Pedro, mediante la obra santificadora del Espíritu. Porque es el Espíritu que en algún momento me dice, Ernesto, tú eres un pecador. Trae en mi corazón convicción y me dice, necesitas nacer de nuevo. Necesitas el perdón de Dios. Dios te está llamando. Es necio no escuchar el llamado del Espíritu Santo. Cuando vemos que el Espíritu Santo viene y nos convence, tenemos que responder al llamado del Señor. El Espíritu Santo nos elige y nos aparta para ser santos. Nos elige para salvación eterna. Y entonces nos elige para nuestra santificación. Pero además dice, obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. ¿De qué manera yo me doy cuenta que alguien es cristiano? De que alguien realmente es del Señor. Me doy cuenta cuando veo que obedece a Jesús. Muchos dicen, yo soy cristiano, yo creo, todo muy lindo. Pero aquí dice que los que han sido escogidos para obedecer, Y luego dice, para ser redimidos. Otra versión, y yo creo que es mejor, porque el griego rantismon haibatos Jesús Christus significa rociados con la sangre de Jesús. Esta es una idea del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento leerás en Éxodo, en Levítico, cada vez que había que santificar ya sea el tabernáculo o las vestiduras del sacerdote o el sacrificio de alguien, se tomaba sangre y se rociaba a la persona o la cosa que había que santificar.
De esa manera se santificaba. Y el Cordero de Dios, que es Jesucristo, el sacrificio único y perfecto de Jesús, su sangre es la que nos purifica y nos santifica al ser rociados nosotros por su sangre. ¿Qué cosa? Nosotros que somos pecadores, que no merecemos nada de Dios, que hemos desobedecido la ley de Dios, que hemos dado las espaldas a Dios, que hemos insultado a Dios, que hemos avergonzado a Dios. Él decide aún así elegirnos y purificarnos. Y dice la Biblia que con la sangre Él cubre nuestros pecados y los limpia. Y entonces nos salva, nos santifica para que le obedezcamos. No hay fe en aquel que es desobediente. Yo muestro, tú muestras que eres del Señor si eres obediente, porque para eso he sido elegido y santificado. Una persona que realmente cree en Cristo, que confía en Él, obedece a Cristo. Es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros hemos sido elegidos. A pesar de haber rechazado a Dios, de habernos rebelado contra Dios, de haber ignorado a Dios, de haber pecado, desobedecido, maldecido, cuestionado a Dios, Dios nos eligió. ¿Por qué? Allí el apóstol Pedro menciona dos palabras: gracia y paz. ¿Por qué hemos sido elegidos? ¿Qué vio Dios en nosotros? ¿Somos mejores que otras personas? No. La elección de Dios es inmerecida para nosotros. Eso significa gracia. ¿Por qué Dios escogió a Jacob, que era un mentiroso, un suplantador, y no a Esaú, que era el hijo que merecía la herencia? ¿Por qué? Por gracia, simplemente por gracia. ¿Por qué el Señor perdonó tantas veces a David, que era un mentiroso, un adúltero y un asesino? Por gracia. Otra vez, ni tú ni yo merecemos nada de Dios, pero por gracia, aún no mereciéndolo, el Señor te ha escogido y me ha escogido. ¿Para qué? Porque, dice Pedro, el hombre que nada merece de Dios, salvo ser juzgado, condenado, castigado, es ahora perdonado por la gracia de Dios. Y además, para tener paz. ¡Qué lindo! Pedro le está diciendo a esa gente que sufre, perseguida, extranjera, buscando nuevo trabajo, viendo cómo va a mantener su familia en el extranjero, aprendiendo nuevo idioma, aprendiendo nuevas costumbres, sabiendo a ver qué va a pasar, añorando el lugar de donde salieron. A esa gente que además de todos los problemas era perseguida por ser cristiana, le dice que en Jesucristo hay gracia y hay paz. Paz porque aún en medio del sufrimiento, en medio de los problemas de la pandemia, de toda esta situación difícil en la que estamos, Dios va a proveer, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a guiar, Dios nos va a sostener y nos va a librar, Dios nos va a alentar, nos va a salvar, nos va a dar vida plena. Y eso nos da paz, sabiendo que el que me eligió, no porque soy bonito ni bueno, sino por gracia, aquel que me compró y ahora me tiene como suyo, va a cuidarme y protegerme en medio de situación tan difícil como la que estamos viviendo y como las que vivieron nuestros hermanos en el siglo I.
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros como tú y yo, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿De dónde has venido? De Argentina, de Venezuela, de El Salvador, de Dominicana. ¿De dónde? Estás en un país distinto, igual que esta gente, igual que estos cristianos. Hasta ahora tenemos libertad, pero parece que esta libertad está por cercenarse. Mantente firme, porque el Señor va a cuidarte. Te ha elegido, dice, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, el Señor te ha apartado para ser santo, para obedecer. Cuidado, aún en situaciones difíciles tenemos que obedecer a Jesucristo y ser rociados, redimidos por su sangre, que abunden en ustedes. ¿Qué cosa? Aún en situación difícil, ¿qué tiene que abundar en nosotros? La gracia y la paz. Yo sé que mi Redentor vive y aún habré de verlo con mis ojos. Así que en situación como esta, recuerda, hubo hermanos que también pasaron cosas similares o peores, pero mantuvieron su fidelidad al Señor, como tú y yo tenemos que mantener nuestra obediencia al Señor Jesús. Vamos a inclinarnos en oración delante de nuestro Padre. Y vamos entonces a abrir nuestro corazón ante Él. Y vamos a orar a nuestro Señor. Y vamos a pedirle que nosotros tengamos la misma obediencia, seguridad, confianza que estos nuestros primeros hermanos en Cristo han tenido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, viva y eficaz, tan importante para el primer siglo como para el siglo XXI. Palabra que nunca cambia. Tú has dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aunque haya hombres que quieran cambiar la palabra de Dios, tu palabra no va a pasar, no va a cambiar. Estamos confiando en lo que tú nos dices. Y tú nos dices que nos has comprado con la sangre de Cristo, que te pertenecemos, que no somos de este lugar, que estamos de paso para verte cara a cara en los cielos. Oh Señor, danos seguridad, danos, Señor, la certeza de que somos hijos tuyos. Sí, Señor, ayúdanos a permanecer firmes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este tiempo queremos dejar nuestras ofrendas a Bien, oramos al Señor. Gracias, Señor, por haber estado meditando en tu palabra, y gracias por habernos gozado en alabarte y glorificarte. Y ahora, Señor, pedimos tu cuidado al ir a nuestros hogares. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu esté con cada uno de nosotros ahora y siempre. Y tu pueblo dice, amén. Dios les bendiga.